A los corruptos que están ahí. Solo la conciencia, el corazón lo sabe, ¿verdad? Pero sí queremos que bueno, pueblo de Zacapulas, que estamos unidos en esa lucha. Unámonos. Quienes están encabezando ahora son los 48 cantones y la alcaldía indígena de Sololá, que tienen una coordinación. Brindemos un fuerte aplauso a estas personas. Que de ver al grupo, eso no es un partido, sino que es una necesidad nacional, es una clamación del pueblo para que toda esta situación, el nido de las ratas, ¿verdad?, que se vayan por un lado. Y se quiere ver a un rostro de nuestro país que sea para el bien, que haya justicia, que haya igualdad. Y por eso les diría a ustedes mucho ánimo a seguir adelante según la información a nivel nacional, hasta que estas 3 personas se renuncien y a nivel nacional se van a abrir los caminos, según lo que han dicho también los compañeros que están allá en la capital. Hasta que se van a renunciar y se va a dejar las carreteras libres. Pero si no, entonces aquí ahora estamos en una batalla, pero sabemos que primeramente Dios va a ganar el pueblo y no los corruptos. Uno de los mensajes del Papa Francisco, donde nos dice: les pido que sean revolucionarios, tengan el coraje de ir contra la corriente, tengan el coraje de ser fieles. ¿Y por qué lo dicen? Porque la revolución es cambiar, no es de guerra, sino que también Jesús fue un revolucionario, más que un revolucionario, porque quiere el bien para el pueblo, para toda humanidad. Y es por eso nosotros, pues como iglesia, como pastoral social, también aquí estamos unidos con ustedes. Y qué bueno que estamos organizando, y creo que ya en unos momentos vamos a tener una reunión para que se pueda hablar sobre esta realidad, porque yo siento que todavía gracias a Dios se ve también esa voluntad, esa conciencia del pueblo de Zacapulas. Más algunos vemos que sí están allí con esa lucha y hay que seguir adelante. Y mucho ánimo, un fuerte aplauso para ustedes porque están haciendo ese esfuerzo.
Muchas gracias, Padre Antonio. Hemos llegado y habíamos decidido tener este espacio de intervención porque nos hemos dado cuenta del recorrido de la comitiva en los diferentes puntos, y hoy lo hacía mención en horas de la mañana, pues básicamente es la conciencia social lo que nos hace caminar y sobre todo persistir hasta la victoria, porque así debe de ser. No podemos iniciar un camino y dejarlo a media. Tenemos que estar hasta el final, hasta donde pues básicamente nos den resultados positivos todas estas movilizaciones. Queremos agradecerle también a personas individuales como don Juan Mateo. Le vamos a otorgar el espacio también para que nos salude a la gente, los que hoy estamos presentes, los que están en los distintos puntos, que seguramente a través de la pantalla digital ven la transmisión de los diferentes medios de comunicación. Previo también hago el llamado a los que dirigen las asociaciones de microbuseros, por favor también acercarse para darle espacio a ellos. Buenas tardes a todos. Déjame que es de gran gusto ver una gran cantidad de personas. Para nosotros el día jueves con Tuco Santana y un grupo de amigos nos organizamos en la noche del día miércoles para estar acá desde las 5 de la mañana el día jueves. Venimos ese día y prácticamente pues fuimos los primeros en estar acá. Solo estuvimos un promedio de 40 o 50 personas, y mucho el día jueves. El día viernes pues ya el magisterio ya se unió a esto, el centro de salud, y qué bueno, la verdad es que nosotros o personalmente como comerciante pues tengo mucho que hacer en la casa, pero también sabemos la necesidad que como guatemaltecos también tenemos, y estamos acá, ahí sí que dando la cara. Quiero decirles de que cada uno de nosotros quizá no nos hemos organizado como grupo, sino que al menos nosotros el día de ayer estuvimos viendo algún refrigerio para el día de hoy. Nos preparamos para 500 personas, profe, y con el apoyo del magisterio también, que nos dio el cafecito, pues logramos cubrir los tres grupos, Chupacay, acá de este lado donde estamos, y del lado del Ministerio Público. Entonces, gracias al apoyo de muchas personas, ¿no?, que se han sumado, se han unido a esta causa, y esperamos en Dios que pronto pues tengamos una respuesta positiva, ¿no?, de la que estamos buscando, la que anhelamos todos como zacapultecos, como quichelenses, como guatemaltecos. Muchas gracias a todos por estar acá y bendiciones. Acá seguimos hasta que ustedes digan acá termina. Muchas gracias, don Juan. También esos aplausos para él. Ha sido un personaje que ha acompañado al magisterio ya hace muchos años en actividades alegres, pero hoy justamente se une también a la sociedad. Uno de los mensajes que habíamos manifestado también hace un momento, que hoy no es un día de fiesta, hoy es un día de lucha y protesta.
Cuando se quiere corromper la democracia, por consecuencia la revolución es un derecho, y es lo que estamos haciendo valer en este día y todos los días que ya se ha llevado estas reuniones como muestra de la manifestación pacífica. Vamos a dejarle al dirigente de UNISAC, así es, por venir también, y de la Asociación de Microbuseros, que ellos también están con nosotros en esta ocasión. Bienvenido. Bien, así que a todos los sectores integrados en esta oportunidad, pues de antemano, ¿verdad? Como ya lo hemos manifestado de alguna manera, nuestros agradecimientos a todos los que se han integrado a este movimiento. Hay una parte del himno nacional que dice: Guatemala, feliz que tus aras. No profane jamás, dice, el verdugo, ni tiranos que escupan tu faz. Estas tres personas se han convertido en tiranos y creo que por muchos años van a ser recordados, no por buenos, sino por el mal que le están haciendo a su propia nación. Y por eso nosotros como transportistas nos hemos unido a esta lucha. Como le decía yo a los compañeros, ¿verdad? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de estar parados, sufriendo el sol, sufriendo hambre? Pero ahí estamos en la lucha. Gracias desde los asociados, pilotos y ayudantes que han estado aquí, ¿verdad? Sin recibir personas pues puedan dar su brazo a torcer y no seguir en la necedad en la que se encuentran en estos momentos, ¿verdad? Nosotros pues seguiremos en la lucha, no sé por cuántos días vaya a ser esta lucha, ¿verdad? Pero esperamos el apoyo de todos, ¿verdad? A veces solo lucha justa, son muy pocos los que se unen. Esperamos, ¿verdad? Que vecinos, más asociaciones, grupos también organizados, ¿verdad? Puedan unirse a esta lucha que estamos haciendo, ¿verdad? Y gracias a todos los que también han dado su granito de arena con una bolsa de agua pura, con un chuchito, con una refacción, con lo que han estado aportando en este movimiento, ¿verdad? Y también a esta, pues, marimba, ¿verdad? Que nos vino a alegrar en esta mañana, ¿verdad? Y como decía aquí el compañero, no es una fiesta, sino que es un día de luto también para nosotros, ¿verdad? Porque se está siendo manchada la Constitución Política de la República, ¿verdad? Y están siendo quebrantados nuestros derechos. Así que gracias a todos, y nosotros como organización, como UNISAC, como Porvenir, seguimos adelante en esta lucha y por los días que sean necesarios vamos a estar aquí siempre presentes, y sobre todo Guatemala en la lucha. Muchas gracias también al representante de la Asociación de Microbuseros. Por ahí, como parte de información de los que están dirigiendo estas movilizaciones, sí se hace la solicitud para que por lo menos el día de hoy permanezcamos después de las 3 de la tarde por los acontecimientos que están surgiendo allá en Ciudad de Guatemala. Por allá las cosas se están poniendo serias y seguramente esto es muestra de que se va a lograr el asunto, pero esto se va a lograr si nosotros también somos conscientes y permanentes. Por lo menos hoy sí pediríamos que esperemos la información a las 3 de la tarde, especialmente a los distintos sectores, de manera muy especial al magisterio, no porque se nos indicó un horario y miramos que la hora ya llegó, nos levantamos y nos vamos. Sencillamente yo sí les pediría que aunque llegue la hora de las 3, esperemos la información que nos va a dar la alcaldía indígena y la comitiva
que está al frente de esta movilización, porque hay enlace y hay comunicación con los que dirigen allá en Ciudad de Guatemala, y nosotros somos sus bases, estamos aquí respaldando. Hacemos el llamado también para el magisterio, que siempre esté anuente. Hemos sido un magisterio aguerrido, un magisterio de lucha, un magisterio en donde nuestros compañeros sindicalistas. Es hoy que todos deben de demostrar su espíritu sindical. En algunas palabras que le decía a alguien que forma parte de la directiva del magisterio de Zacapulas: perdónenme, pero un líder sindical tiene que olvidarse de su familia, tiene que olvidarse de su trabajo, todo el ambiente. Y entonces yo le dije, lamentablemente, la dirigencia del magisterio organizó por turnos y por bloques que yo nunca compartí, y a mí me corresponde hasta las 12 del mediodía, pero si hay necesidad de estar allá, yo me voy para allá, y pues por eso es que hemos estado por acá. Este panorama que ustedes observan, conjuntamente con porque hay nuestro compañero Alex Román, seguramente es también una persona líder, y que hoy él nos contará si está a título personal o a nombre del magisterio. Vamos a dejarle el espacio entonces a la señora María Aceituno para que nos dirija. Todas las opciones, ¿verdad? Uno, la verdad, aquí don Francisco pues tuvo la iniciativa, ¿verdad?, a través de la organización de Juan Mateo, que ya lleva tres días de estar presente en este espacio. Pero si hoy nos damos cuenta que ya la cantidad de personas, el día de hoy, donde se fueron sumando las 104 comunidades del municipio de Zacapulas, y gracias a ellos, porque también analizaron esta lucha, que va en beneficio de nuestros hijos, nuestros nietos, y tenemos que dejar este legado para ellos. Una lucha que no es de unos pocos, una lucha de todo el pueblo de Guatemala. Entonces, creo que una de las palabras y una de las consignas que nosotros manejamos: solo el pueblo salva al pueblo. Si nosotros no estamos como pueblo, definitivamente somos derrotados. Y por lo tanto, el día de hoy se han sumado otras instituciones a esta lucha, y por lo mismo cada día somos grandes, cada día vamos aumentando esa fuerza, cada día vamos aumentando esta unidad. Así de que agradecidos con todos aquellos que han permanecido acá, porque no es nada fácil. Hemos aguantado, quizás nos hace falta agua, pero aquí también han colaborado las diferentes instituciones. Tal vez no los vemos de manera física, pero también en colaboración aquí están con nosotros. Aquellos que han traído agua pura, aquellos que han traído alguna refacción, algo que nos ha sostenido a los que están acá. Entonces ya don Francisco ya lleva su tiempo indefinido acá, y yo creo que él también nos ha fortalecido acá. Es la fuerza que tiene a nivel del municipio. Entonces ya las otras instituciones que nos hemos acuerpado también hacen la fuerza, y por lo tanto esta lucha aún no termina, apenas empezamos. Y por lo tanto esperemos que de nuestras autoridades le den una respuesta pronta a este problema que está suscitando en nuestro país, porque en las manos de nuestro gobierno está esa decisión, esa resolución del problema que hoy nos ha traído en este espacio, nos ha llevado a los diferentes bloqueos de nuestro país a nivel nacional.
donde nuestros hermanos y hermanas también se están enfrentando en la ciudad capital, que no es nada fácil. Pero nuestro apoyo como pueblo de Sacapulas, pueblo, le damos como muestra a nuestros hermanos que están en la ciudad capital, como también aquellos que están en las diferentes calles de nuestro país. También son hermanos nuestros que también necesitan el apoyo. Quizás algunos ya se quedaron sin alimentación o algo, ¿verdad? Porque recordemos, estar de manera indefinida en un lugar se desgasta. Entonces, no quisiéramos desgastarnos nosotros, pero también hay necesidad de tener un tiempo de ir y relajarse un poco. Entonces, de esta manera lo hemos planificado nosotros como magisterio para no desgastarnos tanto. Pero vienen las sugerencias, pero también las vamos a tomar muy en cuenta para poder estar bien y unidos acá. Así de que, pueblo unido, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. En representación del Magisterio Zacapulteco, la profesora María Seituno ha tenido su intervención. En esta ocasión también, como parte de las palabras de distintos líderes de diferentes sectores, me indicaban por acá que tenemos a representantes de la comunidad El Tesoro, para que también ellos tengan intervención en esta ocasión. Recibimos con esos aplausos, por favor. Muchas gracias. Gracias, profe. Alcaldes indígenas de acá de nuestro municipio, también diferentes comunidades que hoy nos acompañan, tengan para cada uno de ustedes lo mejor de las tardes. Así de que, señores, somos de la comunidad del Tesoro y estamos ahí juntos en la lucha, estamos apoyando. Así de que tal vez en este momento no les traemos mayor cosa, pero les traemos un pequeño almuerzo para que juntos lo disfrutemos. Y para que Consuelo Porras, porque en una conferencia dijo, ya se van a aburrir el pueblo, dice, ya se van a quedar sin comida, ya se van a quedar con hambre, pero estamos demostrando, señores, que vamos a seguir en la lucha. Vamos a seguir en la lucha hasta que ella renuncie. Ella se va a cansar. Ella se va a cansar y lo decimos por fe que se va a cansar. Asimismo, este Curruchiche, asimismo el juez Orellana. Queremos una Guatemala diferente. Así es de que, señores, agradecemos ahí a la alcaldía indígena y los demás que lideran nuestro municipio de Zacapulas. Así de que, señores, también recalco, los políticos, ¿dónde están ahorita? No sé si ya se hizo presente algún candidato de la vez pasada, pero ahora yo digo, si estuviéramos ahorita en campaña política, ¿creen ustedes que no estuvieran aquí, señores? Ellos dan su tiempo, pero como ya no es campaña política, ahorita ni un candidato aparece aquí. Pero aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros respaldando a los 48 cantones del departamento de Totonicapán. Así es de que en los medios de comunicación que hoy se hacen presente, tal vez esta información llega ahí a los líderes de los 48 cantones. Estamos apoyando, no están solos, señores, estamos en la lucha. ¿Cuántos jóvenes año por año se gradúan sin empleo? ¿Por qué? Por la corrupción. Y esto que estamos aquí ahorita, estamos sufriendo hambre, estamos sufriendo sol, estamos sufriendo sed, pero es por nosotros y nuestros hijos, señores. Así es de que agradecemos, pueden recibir su pequeño almuerzo, no es tanto, señores, pero lo traemos con todo nuestro corazón del caserío El Tesoro. Mil gracias, gracias, licenciado. Muchas gracias. Siempre con el orden correspondiente, mientras escuchamos ya la intervención de Alex Román, quien siempre ha estado también con nosotros. Únicamente Román nos hace falta. Bueno, un buen día para cada uno de ustedes, apreciables amigos, compañeros. Hoy solo somos un municipio. Acá hay diferentes instituciones, es cierto, pero hoy nuestra voz
va en nombre del municipio de Zacapulas. Queremos pues recordar de que esto ya desde el lunes pasado, muy bien, vamos a ver. Perfecto. Creo que si vamos a mantener el orden, todo va a terminar de buena manera. Acá nos informan de que de este lado, la juventud pastoral juvenil tiene fresco y podemos pasar a recoger también en este lado. Así que creo que hay para todos, solo que lo hagamos con orden para que tengamos el espacio y el tiempo suficiente. Entonces, acá pues, considerando de que se han tomado ya acciones muy concretas a la alcaldía indígena, el día de ayer pues estábamos pendientes también de lo que se estaba tratando. Pero ahora el llamado es para los 48 cantones. En nuestra experiencia nos ha llevado a que estando en las carreteras, pues de cierta manera el impacto se escucha, pero no vamos a tener mayor resultados si vamos a seguir aquí. Tenemos que encaminarnos a la ciudad capital. Allá es el epicentro de la situación. Hoy vamos a ver hasta dónde logra reaccionar la ciudad capital. Los capitalinos queremos ver qué reacción van a tener durante estos días. No va a ser posible que nosotros sigamos una semana acá, vamos a llegar al 20 de octubre, vamos a llegar a Navidad y todavía en las carreteras. Eso no puede seguir. La acción concreta la tenemos que realizar en la ciudad capital. Allá es el epicentro, allá tenemos que presionar un poco, porque si no, acá no vamos a lograr nada. Según nuestra experiencia que hemos tenido en este tipo de movilización. Y tenemos que irnos. ¿Consecuencias pueden haber? Claro que sí, pueden haber. Hoy estábamos viendo en la mañana ese comunicado que seguramente la señora ni siquiera pudo dormir para estructurar su mensaje y darnos ese regalo a tempranas horas. Dije, bueno, estaba analizando y escuchando tanto sus palabras como su aspecto físico. Ella se está acorralando. Y estábamos pendientes de la reacción de la ciudad capital. Estábamos pendientes. De lo contrario, consideramos, y el mensaje es para los 48 cantones, estos con manifestaciones de esta magnitud, ellos van a seguir en lo mismo. Tenemos que presionar un poquito más para que haya resultados, señores. Si no, en lo mismo vamos a estar. En lo mismo vamos a estar. Como decía, consecuencias va a tener, por supuesto, pero tenemos que encaminarnos hacia la ciudad capital. Estamos dispuestos a lo que sea, compañeros. Estamos dispuestos. ¿Alguien de acá va a ser eterno? No, todos nos tenemos que ir algún día, tarde o temprano, y apretar un poquito más, porque créanme, una semana más no vamos a aguantar como población. No vamos a aguantar. Los comercios empiezan a disgustarse. Hay que juntar para pagar el local, hay que pagar empleado. Y entre nosotros nos vamos a pelear. Y aquí no es el punto. Acá no es. Es en la ciudad capital. Allá, tomar gobernación, aeropuertos, buscar dónde vive la señora. Hay que ir a la casa de ella. A todos esos lugares, a la capital. La capital es el centro. Acá, de verdad, solo nos vamos a pelear entre nosotros y no vamos a lograr nada. Si llegara su tiempo, tenemos que encaminarnos. El mensaje queda para los señores de la alcaldía. Lleven ese mensaje. De parte de Zacapulas o de parte de Quiché se necesita unas 20,000 o 15,000 personas. Yo
para poder ir. Ahí está, ya estamos gritando. Yo creo que todos estamos dispuestos a ir, ¿o no? Entonces, acá no vamos a surtir mucho efecto. Allá tenemos que presionar. Y ahí vamos a estar en pie de guerra para lo que se necesite. Saludo para todos, compañeros, y esperando y agradeciendo en nombre de todas las organizaciones acá la alimentación, el refresco que nos están dando ahí a nuestro amigo Samuel. Muchas gracias. Yo creo que ellos con su familia se han organizado allá en la Comunidad del Tesoro. Muchas gracias a todas las organizaciones, iglesias evangélicas, vimos hace un momento, iglesias católicas. Qué bueno que nos estemos uniendo. Esto, señores, recuerden, no sé si lo vamos a vivir todavía dentro de 20 o 50 años, porque lo que está pasando hoy en el departamento, en la nación, es algo histórico. No sé si lo vamos a vivir todavía, vamos a verlo o ya no, pero lo que hoy está sucediendo es algo histórico. Todos los pueblos se han levantado y no es posible que nos sigamos durmiendo en nuestras calles, en nuestras carreteras, mientras sabemos dónde está el punto para ir a tocar y darle un golpe total a esto. Así que también el mensaje es para todas aquellas familias que tienen a un hermano, a un tío, a un esposo que pertenece a la Policía Nacional Civil. El mensaje es que somos un pueblo, son nuestros hermanos, son nuestros amigos, es nuestra familia, y que un gobierno no nos vaya a meter cizaña en nuestro corazón y en nuestra mente contra esa institución. Recuerden que ellos también se deben a un salario como nosotros, y por lo tanto tenemos que protegernos. No sé, yo hace ratitos vi a unos elementos de la Policía Nacional Civil que estaban con nosotros, no sé si están todavía o ya se retiraron, pero de igual manera que Dios los bendiga a ellos también, y que en ellos haya conciencia social, porque la lucha es para todos, es para sus hijos, para sus nietos, es para todos, no solo para uno. Acá estamos con una intervención, con un propósito de un colectivo social, y que nuestro municipio, Zacapulas, pueda tener su papel histórico en este momento. Así que, muchas gracias y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, profe José. Para los que acaban de llegar, les queremos informar que la música ha estado desde horas de la mañana, y este espacio se ha tomado porque la comitiva ha estado recorriendo los diferentes puntos de bloqueos, y hoy quisimos aprovechar este espacio para darles intervención a cada uno de ellos. Quiero informarles a todos los que se encuentran presentes por acá, pero de manera particular a los que están siguiendo la transmisión de los diferentes medios de comunicación, informarles que a las 15 horas se estará dando una conferencia de prensa de parte de la comitiva que dirige esta movilización para poder recepcionar indicaciones e información
como un último punto que nos anunciaban previo a ir a reunión, es de que nos solicitaban que por lo menos hasta las 18 horas debíamos de permanecer por acá, pero vamos a esperar todavía la información que nos den a las 15 horas por los acontecimientos que están suscitando allá en Ciudad Capital. Queremos agradecerle a estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala, quienes están por acá presentes. Tal vez algún mensaje. Muy bien, así que de esta manera entonces es como nosotros, pues pasado la 1 de la tarde, pues vamos a tomar el descanso también para estar con usted nuevamente a las 3 de la tarde escuchando ahí pues qué será el resultado para el día de mañana. Pendientes entonces un poquito antes de las 3 de la tarde.